cielos proclaman, el firmamento cuenta tu poder, la obra de tus manos, que a cada instante puedo ver. Eres mi refugio, eres el sustento de mi ser, cada paso que doy es por fe. Elegir el mejor plan de ISAPRE, seguro de salud o seguro para empresas, ahora es más fácil. El algoritmo de queplan.cl En mi corazón yo sé que creo siempre en ti. En tus ojos puedo ver mi historia y mi fin. Y no importa ya cuán pequeño sea, Tu amor me da tu grandeza para verte nuevamente hoy. Paso a paso voy, te puedo ver con los ojos del corazón. Y no importa ya quién soy, Señor, nuevamente tu amor me hará grande y podré yo verte, aunque caiga el sol. Aunque mis errores van queriéndote ocultar, y como una multitud mis males me alejen de ti. No me rendiré hasta verte cerca, porque tú eres Dios y mi alma llenas hasta verte nuevamente hoy. Paso a paso voy, te puedo ver con los ojos del corazón. Y no importa ya quién soy, Señor, nuevamente tu amor me hará grande y podré yo verte, aunque caiga el sol. Aunque caiga el sol. Paso a paso voy, te puedo ver con los ojos del corazón. Y no importa ya quién soy, Señor, nuevamente tu amor me hará grande y podré yo verte, aunque caiga el sol.
donde se termina el mal y empieza la calma, donde mis secretos son tuyos, Señor, donde el corazón se sincera y escuchas mi necesidad, oh Dios, donde existe un puente entre la tierra y el cielo, donde mi silencio descubre tu voz, donde en un instante conozco mi miedo, me abraza tu protección. Vuelvo a la oración porque allí yo te encuentro, vuelvo porque cada vez que llamo tú estás. Mejor es un día en comunión con tu reino que 1000 años fuera de tu amor. Cuando la maldad dirige mis pensamientos, cuando la tristeza perturba mi fe, cuando me distraigo y de ti me alejo, regreso porque yo sé que si humildemente se acerca a tu pueblo, si busca tu rostro con el corazón, tú responderás desde tu trono en los cielos y sanarás su dolor. Vuelvo a la oración porque allí yo te encuentro, vuelvo porque cada vez que llamo tú estás. Mejor es un día en comunión con tu reino que 1000 años fuera de tu amor. Vuelvo a la oración porque allí yo te encuentro, vuelvo porque cada vez que llamo tú estás. Mejor es un día en comunión con tu reino que 1000 años fuera de tu amor. Sin saber que era el mismo que me acompañó aquella tarde que pensé que muy sola estaba yo y caminaba sin pensar que el Rey del cielo a mi lado va. Entonces él me habló y fuego ardió en mi corazón. Si puedes verme, aquí estaré. Si abres los ojos de la fe y al caminar sin dudar tus pasos no tropezarás. Y si hay un monte frente a ti, no pienses nunca en desistir. Contigo ayer caminé, caminaré contigo. Pasaron años desde que lo vi y así muy lejos de su amor yo fui, y rechazando su voz caminé sola bajo el sol. Mas cuando lo necesité, me preguntaba si Jesús estaba allí. Entonces él me habló y fuego ardió en mi corazón.
quieres verme, aquí estaré. Si abres los ojos de la fe y al caminar sin dudar tus pasos no tropezarán. Y si hay un monte frente a ti, no pienses nunca en desistir. Contigo ayer caminé, caminaré contigo. Y si hay un monte frente a ti, no pienses nunca en desistir. Contigo ayer caminé, caminaré contigo. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Un feliz sábado también, un abrazo fuerte. Estamos continuando en este hermoso programa de los 4 evangelios que lo está llevando a cabo nuestro hermano Héctor Urrutia. Y queremos darle la bienvenida a todos los que están ahí presentes, los que están conectados, también a los que se van a conectar. Y también vamos a saludar a los hermanos que están por YouTube. Así que le damos la bienvenida, mi querido hermano, hermana, para que usted se sienta parte de este hermoso programa. Para comenzar y continuar, vamos a dar inicio al canto lema que se titula El mejor lugar del mundo. El mundo aún tiene muchas bellezas que alegran la vida y nos hacen soñar. Lugares sin par de la naturaleza, donde cualquier persona quisiera estar. Pero de todos los lugares, el más hermoso y el mejor es donde busco en oración a mi tierno Salvador. El mejor lugar del mundo es a los pies del Salvador. Solo allí encontré esperanza y alivia mi dolor. Solo allí encontré refugio en la fuente del amor. El mejor lugar del mundo es donde está mi Salvador. Soñamos con casas que sean hermosas, tal vez en la playa con vista hacia el mar. Pero las cosas no tienen sentido si Cristo no está en primer lugar. Al sentir la paz de Dios,
Amén. Precioso tema. Mi hermano, nuevamente le animo para que usted pueda conectarse y participar de este hermoso programa. Así que les saludo nuevamente a los que están conectados en la sala Zoom y también por YouTube. Así que también un feliz sábado para cada uno de ustedes. Vamos a pasar, mi hermano, al texto bíblico, ahí que se encuentra en Juan 1:1. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Con esta reflexión, lo invito a orar. Inclinemos el rostro. Amoroso Padre, Señor, usted que mora en los cielos, mi Dios del cielo, quiero agradecerle nuevamente por este día, Señor, que usted nos regala, por este sol que tuvimos hoy en día, por el aire, Señor, y también, Señor, agradecerle, Señor, porque usted nos perdona, Señor, de todo pecado. Agradecerle, Señor, por este hermoso programa que usted también nos regala, la oportunidad, Señor, de escuchar su palabra, que es solamente, Señor, a beneficio de nuestras vidas, para no sufrir, para engrandecerse, Señor, para ir aprendiendo cómo debemos de ser y cómo debemos de comportarnos, y también de ayudar a nuestro prójimo. Quiero agradecerle, Señor, porque usted es bueno con nuestras vidas, y agradecerle, Señor, por todo. Quiero también que usted pueda dirigir este hermoso programa, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a pasar a la parte especial que nos trae nuestra hermana Sofía Cáceres. Aún no puedo comprender lo que tú ves en mí, oh Señor. Yo no soy lo que debía ser, pero tú con amor me limpias de mi mal. Ese amor que me ayuda a seguir en caminos de perdición. Andaba yo, mas con amor diseñaste un plan para mí. Respondiste a mi oración de fe, Señor. Desde ahora pertenezco solo a ti. Un milagro, Señor. Un milagro, Señor. Un milagro, Señor. Hace tú en mí. Hasta el día final yo te alabaré. Un milagro, Señor, hace tú en mí. Un milagro, Señor, hace tú en
Amén. Bien, para continuar, vamos a pasar a los momentos de oración que lo trae nuestra hermanita Andrea y nuestra hermana Montserrat. Hermanita, adelante. Buenas tardes. Hermana Andrea tiene el micrófono apagado. Ahora sí, ya. Buenas tardes, queridos hermanos. Le damos una cordial bienvenida a nuestra sala Zoom para colocar los pedidos de oración ante nuestro Padre Celestial, que van dirigidos hacia nuestros pastores, nuestros psicólogos, teólogos, doctores, enfermeras y todo aquel que pone sus dones al servicio de Dios y de nuestro prójimo. La primera oración la va a hacer nuestra hermanita Montserrat. Ahora, buenas tardes. Inclinemos al otro para orar. Padre nuestro, te celebro en casa de toda oración. Te damos gracias, Señor, por un día más de vida, Señor, por tu protección y tu cuidado, Señor. Te queremos pedir especialmente hoy día, Señor, por lo eterno espiritualmente, Señor, como la depresión y los que tengan también enfermedades físicas, Señor, como el cáncer, el COVID, Señor, y los que tengan más enfermedades, Señor, tú cuídalos, protégelos, Señor, y que estén todos en tus manos y para que sean sanados, Señor. Todo esto te lo hago en nombre de ti. Amén y amén. Amén. Amoroso Padre Celestial que moras en los santos cielos, te damos las gracias, Señor, por regalarnos un santo sábado más. También, Señor, que seas tú quien obres con tu Santo Espíritu en cada persona que pone sus dones a tu servicio. Querido Padre, Señor, obra en cada persona, Señor, por aquellas personas que están enfermas, que están sufriendo, Señor, y que están, Señor, necesitando de ti. Querido Padre, te pedimos que tú se manifiestes, Señor, en este tu santo sábado, obres y guíes y dirijas, no por nuestros méritos, bendito Padre, sino por los méritos en Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Muchas gracias, mi hermanita Andrea y el Monse. Muchas gracias. Bien, para continuar el programa, vamos a invitar a nuestro pastor para que pueda guiar el tema de los 4 evangelios. Pastor, ¿está por ahí? M aquí. Amén. ¿Cómo está, pastor? Bien, gracias, Laurita. ¿Y usted? Qué bueno. Bien, aquí estamos. Gracias bueno. a Dios. Me alegro. Bien. Bueno, pastor, ¿comenzamos? quería decirle, sí, y ahí me avisa cualquier cosita para yo leerle los textos. ¿Ya? Bueno, así que el tiempo es suyo. Gracias. Feliz sábado. Vamos a proyectar entonces el PowerPoint. Bueno, les comento que yo anoche, después de dar mi tema, allá en Concepción, viajé a Santiago y estuve haciendo trámites, fui a ver a mi mamá y ahora estoy visitando a mi hermana y estoy aquí en la casa de mi hermana. Y fue el punto de encuentro con un pastor adventista que viene viajando desde Asia, 24 horas en avión, así que el pastor está abajo
compartimos un ratito y subí corriendo a dar el tema. Así que estamos haciendo hartas cosas y bueno, mañana descansaremos el sábado en Santiago y el domingo en la mañana nos volvemos a casa. Vamos a proyectar entonces acá este tema, Jesús es Dios en Juan. Quizá les pregunto, para ver cómo están los alumnos, los que están aquí conectados en vivo, ¿cuál era el papel que más destacaba Mateo en relación a Jesús? A ver si lo recuerdan. ¿Quién era Jesús para Mateo? Vamos a ver qué tal han aprendido los alumnos. Jesús como rey. Como rey, ¿verdad? Para Mateo, Jesús es rey. También es Dios, también es hombre, también es Salvador, también es el Mesías sufriente, pero el papel que más destaca Mateo es que Jesús es rey, el rey anunciado en el Antiguo Testamento. Para Marcos, ¿quién es Jesús para Marcos? Bueno, no escuchamos, no sé, tal vez no tengan audio los hermanos, pero los que tienen audio, a ver. Hermano, era hombre. No es el énfasis que pone Marcos. El siervo sufriente. El siervo sufriente, muy bien. Entonces para Marcos, Jesús es el siervo sufriente. Él vino a padecer, a servir, a sanar, a ayudar y principalmente a morir. Para Lucas, ¿quién es Jesús? El hombre. Hombre. Él destaca a Jesús como humano, ¿verdad? Porque es raro en el mundo griego, en realidad no raro, sino que es inaceptable que un Dios sea al mismo tiempo hombre. Y Lucas enfatiza la humanidad de Cristo desde el nacimiento humano, en el cual se explaya, hasta en la resurrección, donde Jesús dice, para que veáis que he resucitado con carne y hueso. Bueno, entonces el énfasis de Juan es que Jesús es Dios. Juan reconoce que es humano, reconoce que es nuestro Salvador, que es el que vino a morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, reconoce que es el Rey de los judíos, pero el énfasis de Juan está en que Jesús es plenamente Dios. Vamos a avanzar un poquito más, a decir algunas cosas más. En cuanto al autor de este evangelio, dijimos que los 4 evangelios, a diferencia de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, son anónimos. Es decir, no tienen el nombre del autor, porque en el mundo antiguo, sobre todo en la literatura bíblica, el nombre del autor está puesto dentro del mismo contenido del libro. No había un título antes de empezar el contenido, como los libros modernos. Entonces, dentro del contenido mismo no hay nombre de autor. Pero sí, desde los primeros siglos, los manuscritos que se conservan en el idioma griego original, todos tienen los nombres de los 4 apóstoles o evangelistas que nosotros conocemos, ¿verdad? Sin embargo, los libros en sí son anónimos. Pero, ¿quién es el autor? Bueno, el autor es el discípulo amado. Veamos estos textos, y aquí le voy a pedir a la hermana Laurita que me ayude con la lectura. Juan 13, 21 al 26. A ver, hermana, usted es la lectora hoy. Ya. Juan 13, 21, ¿sí? Al 26. Quizá, miren, no lo leamos todo, perdón por lo largo, ¿cierto? Pero vamos a leer, a ver. Vamos a leer del 23 hasta el 26. Este es el momento de la última cena,
cuando Jesús anuncia que uno de ellos, uno de los 12, lo va a entregar. Veamos. Ya, entonces del 23. 23 al 26. 23 al 26. Ya. Dice así. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado en el pecho de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado en el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Y respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, el hijo de Simón. Gracias, hermana. Bueno, acá dice que los discípulos estaban sentados en la última cena con Jesús, ¿verdad? Juan destaca que en la última cena solo estaban los 12. Ni siquiera había un siervo que lavara los pies. Y Jesús tomó el papel del siervo y le lavó los pies a los 12 discípulos. En ese tiempo, las mesas eran bajitas. Entonces no usaban sillas, sino unos cojines grandes que le llamaban emparedados. Y ellos se recostaban sobre ese cojín apoyando el brazo izquierdo. Y con la mano derecha comían. Entonces los pies quedaban a la altura de la mesa, pero por detrás del que estaba al lado. Entonces, como los pies estaban a la altura de la mesa, era necesario lavarlos, ¿verdad? Y como estaban apoyados de un lado, ustedes saben que estar apoyados mucho rato, y una cena nunca es cosa de minutos. Una cena en el Oriente eran horas, ¿verdad? Porque era algo más familiar, conversaban, qué sé yo. Se cansa el brazo. Entonces lo normal es que como la cena era en familia, se apoyaba la cabeza en algún momento en el pecho del que estaba al lado. La cena era un momento íntimo, solamente la familia podía cenar juntos. Cuando había algún invitado, al invitado se le ponía una mesita aparte para que comiera solo, y solo la familia podía compartir la mesa en esta forma. En el caso de los maestros que tenían discípulos, la familia del maestro eran los discípulos, entonces comían juntos. Y Jesús estaba sentado con ellos alrededor de esa mesa, ¿verdad? Y dice la Escritura que en el momento en que Jesús declara: uno de ustedes me traicionará. Entonces los discípulos comenzaron a decir: pero nosotros, ¿seré yo? Entonces Pedro, que estaba al otro lado de la mesa, como no podía preguntarle en secreto, porque estaba frente, tendría que haber hablado en voz alta, le hizo señas al discípulo amado y le dijo: pregúntale. Y dice que el discípulo amado estaba recostado a la derecha de Jesús y estaba recostado sobre su pecho. Entonces tenía acceso al oído de Cristo y le preguntó al oído: Señor, ¿quién es? Y después le puso el oído y Jesús le respondió al oído y le dijo: aquel a quien yo entregue el pan mojado, ese es. Entonces el discípulo amado en primer lugar es amado por Jesús. En segundo lugar, vemos que ocupa el lugar más cercano a Cristo. Él está a la diestra de Jesús. Y no solo eso, sino que tiene tanta confianza con Jesús que él puede regalonear y recostarse en el pecho de Cristo. Veamos el otro texto, en Juan 19, 26 al 27. Juan 19, 26 al 27. Aquí tenemos cuando Jesús está crucificado. Antes de morir, Jesús se preocupó de su madre, ¿verdad? ¿Qué dice el 26 y el 27? Amén. ¿Lo leo? Amén. Dice: y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Bueno, este discípulo amado, a pesar de que los 12 discípulos, o casi todos, ¿verdad?, huyeron y se escondieron, porque había peligro de que en el momento de la crucifixión tomaran a los cómplices y también los crucificaran. Pero este discípulo
Era tanto el afecto, el amor por Jesús, que él estaba allí al pie de la cruz, a pesar de los riesgos. Y él estaba al lado de la Virgen María, de la madre de Jesús. Las personas más cercanas que Jesús más amaba era su madre y el discípulo amado. En otro evangelio menciona que la madre de Jesús andaba con los hermanos de Jesús en distintas ocasiones. Jesús podría haber encargado a su madre a los hermanos, pero Jesús la está encargando al discípulo amado. Es decir, este discípulo, en primer lugar, es uno de los 12. ¿Por qué? Porque estaba en la última cena donde Jesús comió con los 12. En segundo lugar, el discípulo amado es tan de confianza para Cristo que Jesús le encarga a su madre. En otras palabras, el discípulo amado toma el lugar de Jesús. Porque ¿quién cuidó de María cuando María era ya mayor y Jesús era adulto? Jesús. Pero una vez que Jesús no estuviera, encargó su madre al discípulo amado. Así que el discípulo amado tiene que ser alguien de mucha confianza para Jesús. Veamos el otro texto, en el capítulo 20, quizá no lo leemos por el tiempo, pero en el capítulo 20 nos dice que cuando las mujeres vieron que Jesús había resucitado, corrieron a contarle a los 12 que estaban encerrados. Y dice que cuando ellos escucharon que Jesús resucitó, quedaron paralizados. Pero dice que Pedro, ustedes saben que Pedro siempre es impulsivo. Pedro, en vez de quedarse paralizado, salió corriendo al sepulcro. Él quería ver, pero dice que el discípulo amado corrió junto con Pedro, pero que el discípulo amado era más joven, así que corrió más rápido y llegó primero. Se quedó en la tumba y creyó, en la entrada. En cambio dice, Pedro llegó detrás y entró en la tumba y vio, ¿verdad?, el lienzo doblado y todo lo demás. O sea, Pedro, para creer que Jesús había resucitado, no le bastaba ver la tumba abierta. Pedro tuvo que entrar. En cambio, el discípulo amado vio la tumba abierta y no entró. Creyó. Y eso es importante en el Evangelio de Juan, porque él destaca que la salvación viene solo de Jesús. Nosotros podemos ser salvos solo por creer en él. El creer en él no es un mérito. No hay poder en la fe mía. Hay poder hay poder en Cristo. Entonces, cuando yo creo en él, es su poder el que me puede salvar. Bueno, y después el capítulo 21, vamos a buscar el capítulo 21 de Juan. Tampoco lo vamos a leer entero, vamos a leer un versículo. Dice que Jesucristo apareció por última vez cuando 7 de los apóstoles estaban pescando. Habían pescado toda la noche y no habían pescado nada. Y cuando ya era de madrugada, todavía oscuro, decidieron volver a la orilla y vieron a un hombre que estaba preparándoles desayuno. Estaba prendiendo fuego ahí en la orilla del mar, estaba preparándole unos peces. Entonces los discípulos, los 7, dijeron, ¿quién es él? Y alguien dijo, ¡es Jesús! Y dice que Pedro se tiró al agua y comenzó a nadar. Y fue al encuentro de Jesús, ¿verdad? Y llegaron los 7, tomaron desayuno con Jesús, y Jesús le dijo a Pedro, mira, Pedro, quiero conversar contigo a solas. Entonces dice la Biblia que Jesús se llevó a Pedro para caminar, y es cuando Jesús 3 veces le pregunta a Pedro, ¿me amas? Porque 3 veces le había negado, ¿se acuerdan? Pero dice que a pesar de que Jesús llamó a Pedro, el discípulo amado fue detrás. Él no podía estar lejos del maestro. Entonces Pedro al final se molestó porque se alejaban un poquito y el discípulo amado iba detrás. Iban para allá, el discípulo amado iba detrás. Y Jesús le dijo, pero dile a este que se vaya. Pero el discípulo amado quedó allí, ¿verdad? Entonces es interesante que el discípulo amado estuvo en esa ocasión y tanto en este texto como en el anterior, el discípulo amado está junto a Pedro. Y cuando nosotros leemos los Hechos de los Apóstoles, se nos dice que el que siempre estaba al lado de Pedro era Juan.
¿Se acuerdan cuando dice que Pedro y Juan fueron a tal lugar? ¿O Pedro y Juan predicaron? ¿O Pedro y Juan hicieron esto? Entonces aquí hay otro indicio que nos da a entender que el discípulo amado es Juan. Vamos a ver en el capítulo 21, a ver. Miren, yo quiero leer acá. ¿Quiénes son los 7 que estaban aquí? Leamos el versículo 2. Versículo 2, ahí tenemos los 7 nombres. Hermana Laura. Amén. Dice, estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado el Dídimo, y Natanael de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. ¿El 3 también? No, solo eso. Yo quiero destacar acá que de los discípulos que estaban con Jesús, estaba Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, que son Santiago y Juan, y otros 2, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús llama a Pedro, dice que el discípulo amado le siguió. Significa que dentro de este grupo está el discípulo amado. De los 12 nos reducimos a 7, ¿verdad? Pedro no podría ser el discípulo amado porque dice que cuando Pedro corrió en la tumba, corrió detrás de él el discípulo amado, por lo tanto tiene que ser otro. Y cuando Jesús llama aquí a Pedro, el discípulo amado lo sigue. Tomás no puede ser porque Tomás es ejemplo de aquel que no creyó, porque él dijo, yo no creo que resucitó. Solamente si meto mis manos en su llaga y lo veo con mis ojos, creeré. En cambio, el discípulo amado llegó a la tumba y al verla abierta creyó, sin necesidad de ver. Así que tampoco es Tomás. Después menciona a Natanael, que, digamos, ocupa un papel muy secundario en el Evangelio, y menciona a los hijos de Zebedeo. Entonces, lo más probable es que el discípulo amado sea uno de los hijos de Zebedeo. Pero Santiago y Juan, Santiago fue martirizado tempranamente. Entonces, el único discípulo, el único de los hijos de Zebedeo que quedó hasta finales del siglo I, cuando se escribe este Evangelio, era Juan. Así que aquí también hay otro indicio de que el autor del Evangelio es Juan. Y vamos a leer los versículos 20, a ver. A ver, había acá. El versículo, fíjense que el versículo 20 al 23, para no leerlo, dice que el discípulo amado estaba allí. El 20, a ver, hermana, lea el 20. Del capítulo 21, ¿cierto? Sí, 21-20. Dice, entonces Pedro, volviéndose, ve a aquel discípulo a cual Jesús amaba, que lo seguía él, que también se había recostado en su pecho en la cena, y le había dicho, Señor, ¿quién es él que te va a entregar? Bueno, y lea, hermana, el 24. El 24. Dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Ya, entonces dice que este es, el 24, fíjese, este es el discípulo que da testimonio de todas estas cosas y que también las escribió, y sabemos que su testimonio es verdadero. En otras palabras, ¿quién es el autor del cuarto evangelio? El discípulo amado, aquel que siguió a Pedro y a Jesús. Este es el que da testimonio de estas cosas y el que las puso por escrito. Y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Por qué? Porque él conoció personalmente a Jesús y lo conoció mucho más íntimamente que cualquiera de los demás discípulos. De los 12, ¿quién era el discípulo amado? El autor del Evangelio. ¿Quién fue el que se recostó en el seno de Cristo en la última cena? Una confianza que no cualquiera puede tener, el discípulo amado. ¿Quién se quedó al cuidado de la propia madre de Jesús? El discípulo amado. Entonces, ¿quién podría dar un testimonio acerca de Jesús más veraz, más fidedigno, más de primera mano? El discípulo amado. Ahora,
cuando nosotros comparamos el Evangelio de Juan con el Apocalipsis y las 3 epístolas de Juan, nos damos cuenta que hay mucha similitud que no existe con ningún otro libro del Nuevo Testamento. Por ejemplo, ustedes saben que Juan comienza diciendo o llamando a Jesús el Verbo. En el principio era el Verbo. Solamente 3 libros del Nuevo Testamento le llaman a Jesús el Verbo. Fuera del Evangelio de Juan, aparece en Primera de Juan 1:1, donde le llama a Jesús el Verbo, la primera carta de Juan. Y la última vez que se le llama a Jesús el Verbo es en Apocalipsis 11:16, donde dice que el que viene en las nubes del cielo, su nombre es el Verbo de Dios. Entonces, y hay otras similitudes. El único que le llama Cordero de Dios a Jesús es Juan en su Evangelio, y en Apocalipsis 28 veces se le llama el Cordero Inmolado. Entonces, ¿verdad? Todos esos detalles nos dan a entender que el autor del Evangelio tiene que ser el mismo autor del Apocalipsis. Y en Apocalipsis, el autor que escribe el libro dice que es Juan. El Apocalipsis no es anónimo. El Apocalipsis fue escrito por Juan. Entonces, si el autor del Evangelio es el mismo del Apocalipsis, no hay ninguna duda de que el autor del Evangelio es Juan. Aunque el Evangelio es anónimo porque en ninguna parte dice el nombre. Solamente el autor nos dice que él es el discípulo amado. Ahora es interesante que en ninguna parte del Evangelio de Juan, a pesar de que se mencionan los nombres de los apóstoles, nunca menciona el nombre de Juan. Le dice el hijo de Zebedeo. ¿Por qué no menciona el nombre de Juan? Porque si él fue el autor, entonces no va a mencionar su nombre. Va a decir otra información acerca de él. Bueno, y tenemos acá que los papiros 66 y 75, que son en torno al año 200 incluso, el papiro 66 se piensa que podría ser hasta del año 150, o sea, muy antiguo. Comienzan, tienen un título que dicen Evangelion kata Johannen, que significa Evangelio según Juan. O sea, ya estos papiros tan antiguos tienen allí como título Evangelio según Juan. Y también, bueno, los códices sinaítico vaticano, que son del siglo IV, tienen kata Johanne, que significa según Juan. Hay otros detalles interesantes, por ejemplo, que en Qumran se encontró que los judíos de Qumran usaban frases como hijos de luz, hacían contraste entre la luz y las tinieblas, también hablan de la luz de la vida. Toda esa terminología está en Juan. Y esos rollos, ese grupo de judíos, ¿verdad? Es interesante porque Juan escribe el Evangelio en polémica contra grupos judíos, que es un detalle que se puede apreciar al estudiar el Evangelio. Ahora, como dije, nunca se menciona el nombre de Juan, lo que da a entender que él debería ser el autor. Clemente de Alejandría, Tertuliano, Ireneo dicen que Juan fue el autor. Y lo mismo dice Polícrates, Eusebio, Clemente, Justino. Es interesante que Justino Mártir vivía en la misma ciudad de Juan, en Éfeso. Y Justino Mártir vivió poco después de Juan. No sé si él fue discípulo de Juan o él fue discípulo de un discípulo de Juan, pero tuvo una cercanía tanto cronológica como una cercanía geográfica, porque vivió en la misma ciudad donde Juan vivió hasta morir, y Justino Mártir dice explícitamente que Juan escribió el Evangelio y dice que lo escribió desde Éfeso. Y por otro lado, no hay ningún escritor de los tiempos de los primeros siglos que diga algo diferente. No hay ningún autor cristiano, ¿verdad?, que atribuya este evangelio a otro personaje que no sea el apóstol Juan.
Juan vivió en Asia Menor, según el testimonio de todos estos personajes y según evidencias que se ven en el texto. Y es interesante también que las cartas de Apocalipsis fueron dirigidas a las iglesias de Asia Menor. Éfeso, la primera de ellas, ¿verdad? Bueno, y hay otros detalles más que nos dan a entender que el autor es el apóstol Juan. Bueno, fecha. Entre paréntesis, miren, vamos a leer, ya que leímos acá el capítulo 21 al final, donde dice que el discípulo que siguió a Jesús y Pedro era el discípulo que se había recostado en el seno del Hijo. ¿Se acuerdan? En el seno de Jesús en la última cena. Y dice, este es el discípulo que escribió el Evangelio. Y su testimonio es verdadero, porque él conoce de primera fuente. Lea, hermana, el capítulo 1, 18, que es el final del prólogo del Evangelio de Juan. 1, 18. Juan 1. ¿Cómo? El Evangelio de Juan 1, 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Gracias. Entonces dice allí, a Dios nadie le vio jamás. Uno puede decir, bueno, pero Dios se apareció a Abraham. Pero aquí dice, es el Hijo único. Él es el que le dio a conocer. O sea, el que se apareció a Abraham fue Jesús. Uno puede decir, pero si Dios se apareció a Moisés y escribió los mandamientos y se apareció en la zarza ardiendo, bueno, fue Jesús. Dios se apareció a Adán en el Edén y conversó con él cara a cara. Bueno, era Jesús. En realidad, a Dios Padre nadie le vio jamás. A la persona divina que vieron los personajes del Antiguo Testamento era al Hijo. Eso nos dice Juan. O sea, todo el Antiguo Testamento no es otra cosa sino el testimonio de Jesús. Y aquí dice algo interesante. Dice el Hijo, el que está en el seno del Padre. La misma palabra seno, kolpos, la utiliza cuando dice que Juan es el que estuvo, o más bien el discípulo amado, es el que estuvo en el seno del Hijo, en la última cena. Entonces el capítulo 1 comienza diciendo que el verbo que era Dios, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Las escrituras del Antiguo Testamento fueron reveladas, ¿verdad? Por la presencia de Él. Y hablan de Él. Él es el Dios manifiesto en el Antiguo Testamento. Entonces el Antiguo Testamento es confiable porque es el testimonio de Jesús. Y al final del Evangelio dice que el que escribe este Evangelio es uno que estuvo en el seno de Jesús. Y si lo que Jesús reveló es confiable, Él nos dice la verdad. Jesús viene a hablar del Padre, porque nadie conoce al Padre mejor que Jesús, porque estuvo en el seno del Padre, entonces nadie conoce mejor a Jesús que Juan, porque Juan estuvo en el seno de Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que Jesús vino a proclamar era un testimonio directo de parte de Dios, porque Jesús conocía íntimamente a Dios. Y lo que Juan registra acerca de Jesús también es un testimonio veraz, porque Juan conoció íntimamente a Jesús. Vamos a ver algo acerca de la fecha. Miren, por el año 1935, era casi unánime entre los eruditos de que este evangelio había sido escrito en el siglo II o III. Era muy tardío. Entonces pasaron varias generaciones hasta que se puso por escrito. Pero en el año 1935 se descubrió en Egipto el papiro 52. Es solo un pedacito. Está escrito por los dos lados. En el lado anverso está escrito Juan 18, 31 al 33, y en el reverso Juan 18, 37 al 38. Y es interesante que aunque nadie creía que este evangelio era del primer siglo, este papiro correspondía más o menos entre el año 100 al 125. Y hasta el día de hoy es el fragmento del Nuevo Testamento más antiguo que existe.
Piensen ustedes que Juan, según dicen los padres de la iglesia, escribió al final del reinado de Domiciano. Domiciano reinó hasta el año 96. Entonces el Evangelio tiene que haber sido escrito por el 95, 96. Y quizás después de la muerte de Domiciano. Hay evidencias que dan a entender que escribió una vez que muere Domiciano. Entonces podría haber escrito incluso en 98, 100. Y este papiro es de entre el año 100 al 125. Y este papiro se encontró en África. Y Juan vivía en Asia. O sea, este papiro es una copia de copia. Significa que el original tiene que ser más antiguo que el 125, que el papiro 52. Entonces, indiscutiblemente, el Evangelio de Juan fue escrito en el siglo I, como afirmaban los primeros historiadores del cristianismo y los padres de la iglesia, y como la evidencia misma del Evangelio nos dice una y otra vez que el que escribe este Evangelio fue un testigo ocular del ministerio de Cristo. Fue uno de sus discípulos, incluso uno de los 12 que estuvo con él en la última cena. Y es interesante que este texto, en el anverso, está la segunda pregunta que hace Pilato con la respuesta de Jesús, cuando le dice, luego, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús dice, tú lo dices, yo soy el rey de los judíos. Y en el reverso, estos dos versículos, aunque no está bien claro, lo que se nota mejor es cuando Jesús dice acá, le dice, para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Interesante que cuando se dudaba de este evangelio, aparece este fragmento donde por un lado dice que Jesús es el rey de los judíos y por el otro lado dice que él ha venido para dar testimonio de la verdad, en medio de la duda del testimonio de este evangelio. Bueno, tenemos aquí el papiro 66 que se escribió entre el año 150 al 200 y es interesante este papiro porque está todo el evangelio de Juan. Y como yo les digo, arriba tiene un título que dice Evangelio según Juan. Entonces es interesante, ¿verdad? Estos detalles. Bueno, vamos a entrar un poco al contenido. El Evangelio de Juan es el Evangelio de los 7. Hay varias cosas que destacan en este Evangelio. Una es que usa mucho el número 7. Otra es que este Evangelio, todos los incidentes que narra en relación a Cristo, todos ocurren en el contexto de una de las fiestas del santuario. Y todo tiene que ver con el santuario. Juan 1:14, cuando el verbo se hace carne y habitó entre nosotros, el verbo habitar en realidad es el verbo hizo su tabernáculo entre nosotros. La misma palabra que en la versión griega del Antiguo Testamento aparece cuando Dios manda en Éxodo 25:8, hagan un santuario para mí y haré mi tabernáculo entre vosotros, o habitaré entre vosotros. Aquí dice que, usando la misma palabra griega, Jesús, el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces está presentando a Jesús como el verdadero tabernáculo. En el capítulo 2, cuando Jesús, ¿verdad?, enfrenta a los líderes religiosos en Jerusalén, les dice que destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos dijeron, pero si llevamos 46 años restaurándolo, pero dice que Jesús está hablando del templo de su cuerpo. O sea, él mismo vino a reemplazar al templo judío y todo el sistema judío basado en el templo. En Juan 1:29 y 36, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y claramente, ¿verdad?, lo más importante en el templo era la ofrenda del Cordero diario y el Cordero pascual. Y cada uno de los incidentes que narra el Evangelio ocurrieron en torno a una fiesta. De hecho, hay 3 Pascuas explícitas y una 4ª fiesta que no dice qué fiesta era, y eso nos da a entender que el ministerio de Cristo duró por lo menos 3 años,
porque como la Pascua era anual, si estuvo en 3 Pascuas distintas dentro de su ministerio, entonces por lo menos tuvo 3 años. Si esa cuarta fiesta que nos dice el nombre fuera Pascua, habrían 3 años y medio exactos. Además menciona Jesús la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la dedicación, que en realidad en griego no dice la fiesta, simplemente dice la dedicación, porque no era una de las fiestas del Antiguo Testamento, sino una conmemoración hecha en el tiempo intertestamentario. Y es interesante que en todas estas fiestas Jesús aparece para decir: yo soy el cumplimiento de la fiesta. Él es el Cordero Pascual, Él es el que lo sacó de Egipto, Él es lo que representa la fiesta de las cabañas. En fin, Jesús está cumpliendo todo aquello. Cuando Cristo cuelga de la cruz, Juan nos dice que los romanos quebraron las piernas de los 2 ladrones. ¿Se acuerdan? Lo que los romanos le llamaban el crurifragium. Ellos con un mazo, un martillo grande, quebraban las rodillas y así aceleraban la muerte de los que colgaban en la cruz. ¿Por qué solo le quebraban las rodillas? ¿Han pensado ustedes? Bueno, miren, una persona colgada, el peso se va, ¿verdad? Se va y depende mucho de los brazos, queda colgando de los brazos, pero la persona, como está también sangrando, está perdiendo sangre, y eso significa pérdida de oxígeno. Llega menos oxígeno al cerebro, menos, el corazón tiene más dificultades para mandar sangre a todo el cuerpo. Entonces la persona, para no morir, tiene que hacer fuerza en los pies, y con los pies tiene que mantenerse erguido, ¿verdad? Para poder respirar, porque si la persona no hace fuerza con los pies, ¿verdad?, y cuelga solo de los brazos, se ahoga. Y cuando le quebran las piernas a la altura de la rodilla, entonces ya no tiene ese sostén y el tronco se cae y la persona queda colgando y ya en pocos minutos no puede respirar más y muere. Así que los romanos practicaban el crurifragium, con un martillo grande, un mazo, le quebraban las piernas a la altura de la rodilla, a los pocos minutos morían. Y cuando llegaron a Jesús, no practicaron el crurifragium porque se dieron cuenta que ya estaba muerto. Y dice que no quebraron hueso alguno. Y Juan dice: esto ocurrió para que se cumpliera la profecía, porque la Pascua era una profecía, dice él. Porque en la Pascua, el Cordero Pascual, ¿se acuerdan que no debían quebrar hueso alguno? Debían comerse la carne en el esqueleto y dejar todo el esqueleto entero hasta la cola. Entonces Juan explícitamente nos dice que Jesucristo cumple con el Cordero Pascual. Y Juan es el único evangelista que nos dice que Jesús muere en el mismo día en que se mataba el Cordero Pascual. Entonces, el santuario es central en el Evangelio. Igual que en Apocalipsis. En Apocalipsis el santuario, en este caso el celestial, es central. ¿Qué otra cosa es característica de Juan? Bueno, aquí yo le tengo los 7 milagros. Durante todo el ministerio de Cristo, Juan relata 7 milagros de Jesús, que van increciendo. El primero está en el capítulo 2 y es cuando él convierte el agua en vino. ¿Se acuerdan en la boda de Caná? El segundo es también en Caná, pero allí sana al hijo de un centurión romano. El tercero ocurre en Jerusalén y es cuando sana a un paralítico que lleva 38 años postrado. El cuarto ocurre en Galilea y el quinto también. El cuarto es cuando multiplica los panes y el quinto es cuando camina sobre el mar. El sexto ocurre en Jerusalén y es cuando sana al ciego de nacimiento. El séptimo es el más extraordinario. Mire, el sexto ya es extraordinario porque una persona que se queda ciego, es posible con la medicina moderna recuperar la visión. Si una persona pierde la visión, ¿verdad? Hoy en día, no todos los casos, pero en algunos casos, ¿verdad? Es posible hacer algo, operarlo, qué sé yo, y que la persona recupere la visión. Pero si la persona nació ciega, significa que ya no se formaron todas las estructuras internas del ojo que permiten la visión.
Entonces una persona que nace ciega y llega a la edad adulta ciega y nunca se desarrolló todo ese sistema complejo, es imposible que pueda ver. No hay cirugía, no hay nada que se pueda hacer por esa persona. Pero aquí insiste, mientras acá sanó un paralítico de 38 años postrado, este era ciego de nacimiento. Pero un milagro más grande todavía, el 11, Jesús resucita a Lázaro después de 4 días de estar enterrado, que incluso él ya tenía mal olor, estaba en descomposición. Entonces son los 7 milagros del ministerio de Cristo comparado con los 35 milagros que nos narran los otros 3 evangelios. O sea, Juan es muy selectivo y van increciendo. Ahora, estos milagros son muy interesantes porque fíjense, estos milagros nos están recordando el Éxodo. Así como Dios hizo milagros en las plagas de Egipto para demostrar su poder y para sacar a su pueblo y liberarlo, Jesús está haciendo milagros que en Juan se llaman señales. Y con estas señales, Él está dando evidencias de que Él es el Dios que liberó de Egipto y que Él viene a dar un nuevo éxodo, el éxodo de la cruz, a liberarnos de la esclavitud del pecado. Bueno, miren, veamos acá, ya que tenemos abierta la Biblia en Juan capítulo 2, el primer milagro, Juan capítulo 2, aquí lo tenemos. Miren, lea hermana el versículo 11. Inmediatamente después de convertir el agua en vino, Juan nos dice esto, lo que está en el versículo 11. 2:11. Dice, este principio de milagros hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ya. Este principio de milagro, la palabra griega es semello, que literalmente significa señal, dice, esta fue la primera señal que hizo Jesús y sus discípulos creyeron en él. O sea, así como Dios hizo señales sobrenaturales en Egipto, mandando plagas, ¿verdad?, para que creyeran en él, Jesús comienza a hacer señales, o sea, milagros, para que crean en él. Y con el primer milagro que hizo, sus discípulos creyeron en él. ¿Se da cuenta? Y son 7 señales. Ahora, miren qué interesante. ¿Cuál fue la primera plaga sobre Egipto? Bueno, no les voy a exigir tanto su memoria, pero la primera plaga fue que Dios convierte el agua en sangre. Y Jesús aquí convierte el agua en vino. El agua en sangre es un agua que no se puede beber, porque imagínense beber sangre. Pero en cambio el agua en vino, el vino, el mosto, es símbolo de la bendición de la era mesiánica, cuando habrá abundancia. Cuando estamos pobres, le servimos una visita, un vasito de agua nomás, una agüita perra. Pero cuando estamos bien, le ofrecemos un juguito de fruta. Entonces, si Jesús convierte el agua en vino, quiere decir que Él es el Mesías que trae esa prosperidad que se anuncia en el Antiguo Testamento. Y mientras Jesús, en el Antiguo Testamento, en Egipto, transforma el agua en sangre, que es una maldición, aquí es una bendición. ¿Cuál fue la última plaga sobre Egipto? La muerte de los primogénitos. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el último milagro de Jesús? La resurrección de un muerto. ¿Se dan cuenta que hay una reversión de lo que hizo en Egipto? Allí lo primero es transformar el agua, acá también, y lo último es matar a vivos, acá es resucitar a muertos. Estas señales entonces están mostrando que Jesús es el Dios del Éxodo. De hecho, fíjense que en el Éxodo Dios mostró su gloria con las plagas que hizo, y Dios manifestó su gloria de día en la nube y de noche en la columna de fuego. Y el texto que leyó nuestra hermana en el 2:11 nos dice, esta fue la primera señal que hizo Jesús estando en Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. O sea, la gloria así como Dios manifiesta su gloria en el Éxodo, Jesús manifiesta su gloria con estos milagros. Miren, pero hay otros detalles. Todos estos milagros tienen algo en común. No les voy a pedir que lo busquen porque el tiempo no nos daría,
Pero estos milagros lo que tienen en común es que, a diferencia de la mayoría de los milagros que nos cuentan Mateo, Marcos y Lucas, donde Jesús tocó al leproso, la mujer, ¿se acuerdan con el flujo? Decía, si yo alcanzara a tocar aunque fuera el borde de su manto, yo sé que me sano. O sea, el poder está en tocar a Jesús o que Jesús me toque. Pero estos 7 milagros ocurrieron sin el toque. Ocurrieron por la palabra. Solamente Jesús pronunció la palabra y ocurrió el milagro. ¿Por qué? Porque en Juan 1 Jesús es presentado como el creador y Dios creó por su palabra, porque Jehová dijo y fue hecho, habló y existió. O sea, el que está haciendo los milagros acá es el creador. Y fíjense ustedes aquí el detalle. En la conversión del agua en vino, Jesús no estuvo presente en el salón cuando le sirvieron el agua. Él estaba en la cocina con María y llegaron los siervos y dijeron, se acabó el vino, ¿qué hacemos? Entonces, allí viene María, le pide a Jesús que haga algo y Jesús le dice a los siervos, bueno, llenen todos los cántaros con agua. Ellos lo llenaron con agua y le dijeron, ¿y ahora qué? ¿Ahora vayan a servir? Y ellos tomaron, sacaron el agua, pero ya no era agua, era vino. El milagro ocurrió a distancia, no en la cocina, sino en el salón. Cuando sirvieron el agua, que pensaban que era agua, pero salió el vino de la mejor calidad, Jesús no estaba presente, Jesús estaba en la cocina. O sea, fue a distancia. No fue porque Jesús tocó el agua, o porque Jesús sirvió, o porque hizo algo, sino que Jesús dijo la palabra y ellos creyeron. El segundo milagro, viene un hombre que recorre 15 kilómetros, un centurión romano, le dice, Señor, mi hijo está muriendo, por favor, anda a sanarlo. Entonces Jesús le dice, devuélvete, tu hijo está sano. Y dice que este centurión romano dijo, Señor, por tu palabra creo que él está sano, y se fue. Y Jesús dice, ¿se dan cuenta? Que los líderes religiosos en mi pueblo no creen en mí, pero este hombre que es un romano ha creído en mi palabra. El hombre se fue y como eran 15 kilómetros, llegó al otro día, bueno, no sé si llegó al otro día, pero él se había venido un día antes y llegó al otro día o a varias horas después y dijo, ¿qué tal? Le dijeron, tu hijo sanó a tal hora. Y él dijo, fue exactamente esa hora en que Jesús me dijo, tu hijo está sano. O sea, el milagro también ocurre a distancia y también sin el toque de Cristo, ni su presencia, solo su palabra. El tercer milagro, cuando Jesús multiplica los panes, fíjense que Jesús parte 5 panes y 2 peces y lo reparte en 5 canastos, un pedacito en cada lado, le dice, vayan a servirlo. Y el milagro ocurrió cuando los discípulos estaban con las multitudes y sacaban y sacaban y sacaban y no se acababa. O sea, ellos fueron a servir porque confiaron en la palabra de Jesús, lo que le había dicho. El milagro ocurre a distancia. El camina sobre el mar, ¿verdad? No me acuerdo mucho los detalles del milagro, pero este milagro, ¿verdad? También nos recuerda el Éxodo, porque Dios en el Éxodo controló los mares, abrió el mar para su pueblo. Acá Jesús muestra el dominio sobre el mar, caminando sobre el mar. El quinto milagro, cuando, ¿cuál vamos? Me salté el tercero, cuando Jesús en Jerusalén sana al paralítico. Fíjense que el paralítico dice, cuando el agua se mueve, el primero que salta a la fuente, el estanque de Siloé, que tiene 5 pórticos. Saben que los críticos decían, el autor de este evangelio ni siquiera tiene idea, hasta lo que inventa es ilógico. O sea, ni siquiera sabe mentir, porque ¿qué pileta va a tener 5 pórticos? Porque las piletas son cuadrados rectangulares, tienen 4 pórticos, así que no se puede. Y como Jerusalén fue destruida por los romanos en el año 70, obviamente no estaba la pileta para poder mirarla. Pero cuando los arqueólogos descubrieron el estanque de Siloé, se dieron cuenta que tenía 5 pórticos. O sea, el que escribió el Evangelio vivió en Jerusalén antes del año 70, antes que fuera destruida.
porque conoció exactamente estos detalles. Pero miren, el hombre le dice, Señor, mira, el primero de los enfermos que salta al agua cuando se mueve, sana. Por favor, tú podrías estar aquí cuando se mueva, moverme, porque yo soy paralítico. Los demás pueden moverse, yo no. O sea, si Jesús lo tomaba, se sanaba para llevarlo. Pero Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. El hombre se levantó, tomó su lecho y anduvo. 38 años paralítico. Y fíjense que Jesús no lo tocó, no lo empujó, no lo levantó, sino que le dijo su palabra, levántate. Él creyó. Y Jesús demandó que le hiciera algo. Toma tu lecho. De todo, Jesús pidió que hicieran algo. Vayan y sirvan. A los discípulos repartan el pan. Cuando Lázaro resucita, vayan y desátanle. Jesús busca intermediarios. ¿Se dan cuenta? Jesús obra a través de intermediarios. Otro detalle. ¿Y saben por qué 38 años? ¿O qué nos recuerda? ¿Se acuerdan ustedes que después de los 2 años en que Israel marcha por el desierto después del Éxodo, el pueblo mandan espías a Jerusalén y los espías dan un informe negativo? Entonces Dios dice, así como estuvieron 40 días en Canaán, estarán 40 años en el desierto. Llevaban 2. Y dice allí en el libro de Números, estarán 38 años más paralíticos, sin avanzar, sin entrar a la tierra prometida. Será tiempo perdido. Estarán acá dando vueltas. Y este hombre llevaba 38 años paralítico, lo que significaba, ¿verdad?, que representaba al pueblo de Dios en esa situación, ¿verdad?, de incredulidad, como tuvieron los israelitas en el desierto. Bueno, después tenemos el capítulo 9, cuando Jesús sana al ciego de nacimiento. Fíjense que Jesús sí toca al hombre, porque dice que él hace polvo, y toma polvo de la tierra y dice que escupe, pone su saliva sobre el polvo y hace una pastita y le pone sobre los ojos. Y lo hace en sábado, porque en sábado, ¿verdad?, nos recuerda al Creador. El tomar polvo y sacar de su boca la saliva, recuerda cuando Dios toma polvo y de su boca manda su aliento para dar vida. Jesús está haciendo un acto que recuerda al Creador. Jesús le pone este barro en los ojos y el hombre sigue ciego. Entonces Jesús le dice, mira, ve y lávate en la fuente. Esa fuente estaba a 1 kilómetro. El hombre ciego con su bastón se paró y fue por fe por la palabra de Jesús. Fue y caminó, llegó a la fuente, se lavó y por primera vez en su vida vio. Entonces le pregunta a los fariseos, ¿quién es el que te sanó? Porque te sanó en sábado. No, eso no puede ser, es un pecador. Entonces el hombre le dice, pero ¿cómo voy a saber si yo no veía? Yo no vi al que me puso el barro. Y me puso el barro 1 kilómetro atrás, así que no tengo idea. Fíjense ustedes que ese milagro también fue por su palabra, porque el hombre creyó y el milagro ocurrió a distancia y requirió que el hombre hiciera algo para que el milagro se concretara. En todos Dios requiere que haya colaboración humana. Todos ocurren a distancia y todos ocurren por la palabra de Jesús. El último, Lázaro llevaba 4 días muertos. Entonces Jesús se paró frente a la tumba, a una distancia considerable. La gente lloraba, había mal olor, y Jesús dice, vayan y retiren la piedra. Retiraron la piedra. Entonces Jesús tocó al muerto. No, Jesús no se movió, no entró. Jesús gritó, Lázaro, ven fuera. Algunos dicen que si Jesús hubiera dicho simplemente ven fuera, todos los muertos habían resucitado por la palabra de poder de Cristo. Jesús tuvo que especificar Lázaro, porque su palabra tiene poder para dar vida. Y cuando dice Lázaro ven fuera, dice que Lázaro salió envuelto en las vendas, ¿verdad? Como lo vendaban antes, y Jesús tampoco lo toca. Dice vayan y desátenlo. Y lo desataron. Jesús buscó intermediarios que colaboraran en el milagro, pero el milagro lo hace Él, por su palabra.
¿Qué nos quiere decir todo esto? Juan escribió el Evangelio a finales del siglo I. Él era uno de los más jóvenes de los apóstoles. Jesús murió por el año 31. Habían pasado 70 años. La generación de Cristo ya habían muerto. Todos los discípulos habían muerto. Los testigos oculares habían muerto. El único testigo ocular, el único de los apóstoles que quedaba con vida era Juan. Pero Juan ya no estaba escribiendo su evangelio como los tres primeros a aquellos contemporáneos de Jesús. Juan está escribiendo una segunda generación. Todos los cristianos que van a leer el evangelio de Juan, ellos no conocieron a Jesús, no conocieron a los demás apóstoles, no conocieron a algunos Jerusalén, porque recuerden que había sido destruida 30 años atrás. Entonces ellos pensaban que eran cristianos de segunda categoría. Ellos decían, dichosos aquellos que conocieron a Jesús, dichosos aquellos que escucharon sus milagros, dichosa la mujer que tocó el manto de Jesús, dichosa aquella mujer que besó los pies de Jesús y los lavó y los enjuagó con sus cabellos, dichosos aquellos que recibieron el toque sanador del Maestro. Pero nosotros no tuvimos el privilegio de nacer en ese tiempo. Somos cristianos de segunda categoría. No tenemos el mismo privilegio que los que lo conocieron. Entonces, cuando Juan escoge estos 7 milagros que Jesús obró por su palabra a distancia y por la mediación de alguien, está diciéndole a estos cristianos, ustedes no son cristianos de segunda categoría, porque la palabra de Jesús tiene tanto poder como su toque. El milagro a distancia, sin la presencia de Cristo, es tan poderoso como el milagro con la presencia de Cristo. ¿Se dan cuenta? El milagro y la palabra recibida por un mediador, por otro que no es Cristo directamente, obra con tanto poder para convertir una vida como la palabra recibida directamente de los labios de Cristo. A ti no te dio estudio Jesús, te lo dio un hermano o una hermana. Pero ese estudio te comunicó al mismo Jesucristo que está vivo y está con nosotros para siempre. El mismo Jesús. Cuando tú oras, Jesús dice, oren en mi nombre. Y no importa en qué época sea, aunque sea en el año 2021, dice, yo les responderé. Entonces, Jesús nos está enseñando, y Juan nos está enseñando aquí a los cristianos que no pertenecemos a la primera generación. Nos está diciendo, los que lo vieron, los que lo tocaron, los que lo escucharon, no son más privilegiados que nosotros. Cuando Jesús ofrece el Consolador, el Espíritu Santo, dice, les conviene que yo me vaya, porque si no, Él no vendría. O sea, los cristianos que no tengan a Jesús corporalmente, pero tengan al Espíritu Santo, serán más privilegiados que nosotros. Y miren, vamos a leer, para terminar, bueno, creo que lo tengo acá. Bueno, yo tenía acá el verbo pisteu, que en griego significa creer, tener fe. Este es el verbo favorito de Juan. Yo puse aquí una estadística exhaustiva. Miren, el verbo creer aparece 98 veces en el Evangelio de Juan. En Hechos 37 es 1/3 de las veces que aparece en Juan. Romanos 21, contar que es la epístola de la fe. En el Evangelio de Marcos solo 14, Mateo solo 11, Lucas solo 9. Miren, si sumamos los 3, son 30 y tanto, 1/3 de todo lo que aparece en un solo Evangelio, en Juan. Y después casi no aparece. El verbo creer, ¿quién lo utiliza más? Juan. Juan se escribió para que tú creas en Jesús, aunque no lo ves. No es necesario verlo para creer. No es necesario estar en la presencia de Él como estuvieron los discípulos para creer. Juan nos enseña qué significa creer, la fe que salva. Y miren, vamos a terminar, creo que lo tengo acá, ese texto. A ver, hermana Laura, por favor, si lo lee. Amén. Dice, 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás.
Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Fíjense que acá Juan nos revela el propósito del Evangelio. Juan dice, cuando escribimos un Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, somos selectivos. No escribimos todo lo que hizo Jesús, porque sería mucho. Dice, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de los discípulos. Muchas más. Pero, dice, no están escritas en este libro. O sea, él no tiene interés de escribir un evangelio completo con todos los milagros. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Para qué se escribió este evangelio con estos 7 milagros? Para que tú creas. El verbo pisteu, creer, tener fe. Para que tengas fe. Para que creas que Jesús es el Cristo, pero también el Hijo de Dios, divino. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito del evangelio. Pero es interesante que el propósito del Evangelio de Juan lo escribe inmediatamente después del incidente de Tomás, que cuando Jesús se aparece resucitado y no estaba Tomás y le cuentan, Tomás dice, no creo. Si yo no meto mis manos en sus heridas, si no lo veo con mis ojos, no creeré. Y le dijeron, pero Tomás, tú nos conoces, llevamos años juntos, ¿cómo te vamos a estar mintiendo? Resucitó, le vimos, estuvo acá, comió con nosotros. Tomás dijo, no, me cierro a creer. Si no veo, no creo. Ver para creer. Saben que en el siglo XXI, en la época en que vivimos nosotros, la gente dice ver para creer. Ya la gente no confía simplemente porque le digamos. Ya no cree solamente porque está escrito. La gente quiere evidencias. La gente quiere pruebas. Hoy en día se cree en la ciencia, porque la ciencia muestra evidencias. Así era Tomás. Pero saben que Tomás no tiene tanta culpa, porque los discípulos, cuando Jesús los llamó, ellos creían que el Mesías, el Cristo, era alguien que lo iba a salvar de los problemas que tenían. El gran problema se llamaba Roma, que lo oprimía. Entonces el Cristo iba a librarlos de sus problemas. Pero Cristo no los libró de esos problemas. Siguieron igual, siguieron pagando tributos, siguieron trabajando igual. Entonces tuvieron un gran chasco en la cruz, una gran decepción. Y a pesar de que comprendieron posteriormente que Jesús venía a morir, cuando le cuentan que Jesús había resucitado, Tomás dijo, yo no me volveré a ilusionar. Yo había puesto toda mi ilusión que Jesús era el Cristo, que nos iba a librar de Roma. Pero seguimos así, igual como antes. Me bauticé y sigo teniendo los mismos problemas que antes. Entonces, ahora no creeré. Si no lo veo, no creo. Y cuando Jesús 8 días después se aparece de nuevo, Jesús lo llama, le dice, Tomás, ven. Mira mis heridas. Pon tu dedo en mi costado. Y Tomás comprobó. La prueba de Tomás es lo que necesita el hombre moderno. Si no fuera por Tomás, quizá alguien podría decir, tal vez los apóstoles alucinaron, pensaron que veían a Jesús, pero no era Jesús. Pero Tomás es la mayor evidencia que se puede dar hoy al hombre incrédulo. Entonces Jesús le dice lo siguiente. Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. En griego dice, Tomás dijo a Jesús, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios.
Fíjense que con las palabras de Tomás se cierra el ciclo del Evangelio que comienza en Juan 1:1, cuando Juan declara que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ahora el más incrédulo de los apóstoles dice, tú eres mi Dios. No le dice solamente eres mi Salvador, eres mi Señor, eres el Cristo, le llama Dios. Entonces el Evangelio de Juan pone énfasis en que Jesús, sí, es hombre, es Salvador, es siervo sufriente, es Rey, pero por sobre todas las cosas es Dios, el mismo que nos creó. Es Él que se hizo carne y vino a morir por nosotros. Ahora Jesús le dice una cosa a Tomás. Tomás, ¿creíste? Perdón, porque me viste, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los lectores del Evangelio de Juan eran cristianos de una segunda generación. Ninguno de ellos había visto a Cristo, pero eran cristianos porque habían creído. Tú eres cristiano o cristiana porque creíste un día el Evangelio. Y significa que eres bienaventurado, bienaventurada. Tomás le vio y se salvó, porque el Evangelio es para que crean y se salven. Tomás se salvó, pero bienaventurado aquellos que no viendo crean. Nosotros hemos creído en Cristo sin verlo. Entonces Jesús quiere decirnos que no es necesario que lo hayamos visto, no es necesario que hayamos vivido en ese tiempo. Nosotros podemos creer en Cristo y somos bienaventurados por creer, y lo que creemos no será defraudado. Jesús dijo, vendré otra vez, yo os llevaré conmigo mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Que Dios les bendiga, hermanos, y que tengamos un lindo sábado. Muchas gracias, mi hermano Héctor. Muy agradecida. Qué impresionante y hermosa la palabra de Dios. Bien, para ir finalizando, vamos a entonar nuevamente el canto lema, el mejor lugar del mundo. El mundo aún tiene muchas bellezas que alegran la vida y nos hacen soñar. Lugares sin par de la naturaleza, donde cualquier persona quisiera estar. Pero de todos los lugares, el más hermoso y el mejor es donde busco en oración a mi tierno Salvador. Él me
que sean hermosas. Tal vez en la playa con vista hacia el mar, pero las cosas no tienen sentido si Cristo no está en primer lugar. Al sentir la paz de Dios, su poder y amor profundo, le sentiré muy feliz, y donde esté, aquel será el mejor lugar del mundo. El mejor lugar del mundo es a los pies del Salvador. Solo allí encontré esperanza y alivio a mi dolor. Solo allí encontré refugio en la fuente del amor. El mejor lugar del mundo es donde está mi Salvador. Solo allí encontré refugio en la fuente del amor. El mejor lugar del mundo es donde está mi Salvador. Amén. Pastor, Bueno, quiero mencionar un detalle que creo que es importante. Los emperadores romanos, cuando morían, eran declarados dioses y se hacían templos para ellos o se ponían imágenes de ellos en los templos. Pero el primer emperador que se declaró Dios en vida fue Domiciano, el emperador del tiempo cuando Juan escribe. Domiciano mandó poner estatuas de oro de él en todos los templos, y cada carta que escribió comenzaba: nuestro Señor y nuestro Dios Domiciano ordena. Nuestro Señor y nuestro Dios Domiciano. Cuando dice Tomás, tú eres mi Dios y tú eres mi Señor, o mi Señor y mi Dios, es un testimonio para los cristianos que están siendo perseguidos por no adorar a Domiciano. Y un detalle más, hoy es sábado y sería lindo estar en la iglesia y darnos un abrazo de feliz sábado todos. Pero Juan nos enseñó que aunque no haya un contacto físico, la palabra a distancia es tan poderosa como el contacto físico. Así que de todas maneras, ¿verdad? Podemos estar ya casi finalizando esta semana especial, porque la distancia no es un impedimento para predicar el Evangelio, ni tampoco, ¿verdad?, para aceptar al Señor. Vamos a orar. amén, amén. Gracias, Pastor. Padre Celestial, te pedimos tu bendición sobre cada uno de los que estamos acá. Te rogamos, Señor, que podamos pasar un hermoso sábado. Te pedimos, Señor, tu cuidado, tu protección sobre tus hijos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el don de tu Hijo, porque Jesucristo, gracias a Él podemos tener vida eterna, no solo una vida temporal, sino la vida eterna. Y te pedimos, Señor, que si tenemos duda, tú nos des la fe salvadora, y si necesitamos evidencias, danos las pautas para poder encontrarlas y para poder leer, estudiar, escudriñar y descubrirlas. Bendice a cada uno de tus hijos y tus hijas que están aquí presentes, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, pastor, por su tema. Agradecemos también a Dios por ponerle a usted los dones para poder enseñarlo una vez más a la congregación. También, como usted también lo decía, ya mañana finaliza ya este programa de los 4 evangelios, así que también quedan todos invitados a participar para mañana sábado a las 19 horas. Bien, bueno, ya finalizamos ya el programa, feliz sábado, y queda la invitación ahora también para abrir los micrófonos para que podamos